Lago Puelo y lo veníamos tratando en esta semana, repercusiones de la aprobación en el Consejo Deliberante del presupuesto 2024 y de una nueva tarifaria. Bueno, y hemos escuchado distintas voces, algunos de vecinos muy enojados. Está en línea el viceintendente Alejandro Márquez para charlar un ratito sobre el tema. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un saludo Bien. para la audiencia y para vos, Yamila. Bueno, gracias. Alejandro, 900% de aumento impositivo. El enojo de los vecinos acá se hizo sentir en la radio. Y sobre todo porque fue un proyecto que, según contaron los vecinos que estuvieron presentes en la última sesión de la semana pasada, un proyecto que nunca fue tratado en comisión. Sí, en principio hay, digamos, el título es falso, ¿no? No hay incremento de ese orden en ningún impuesto. Eh, Básicamente los tres tributos que se pagan en Lago Puelo, uno es el impuesto inmobiliario, el otro es el impuesto al automotor y el otro es el impuesto de ingresos brutos, ¿sí? Ujú. En el caso puntual del inmobiliario no ha habido una modificatoria. En el caso del impuesto automotor ha habido una reducción de un 20% de la alícuota en el marco de la emergencia vial que hay en nuestra localidad y en toda la región, no hace falta explicitar esto. Y por el otro lado, en ingresos brutos, incluso se plantea una reducción del 50% para aquellos buenos contribuyentes, así que en la alícuota. Así que en cuanto a tributos no hay ningún tipo de incremento. Y sí, lo que ha habido es un ajuste de los valores de las tasas de contraprestación, que estamos hablando, recolección de residuos, iluminación, luminarias, ¿sí? Lo que es la iluminación pública, básicamente son esos los principales, y el tema del agua, ¿no? Obviamente. Alejandro, una de las cosas que nos mencionaban es que se agregaron impuestos que antes no existían. Por ejemplo, dentro del impuesto inmobiliario, el mobiliario público. No, son diferentes tasas que estaban identificadas tanto en lo que establece la Carta Orgánica como lo que establecen las ordenanzas, y en algunos casos no se estaban aplicando, pero eso está todo dentro, son tasas, no son impuestos, ¿sí? Y sí, lo que hubo una actualización del valor en su momento lo que era el módulo, que a partir del año 2024 se llama unidad fiscal, que Sí. tiene que ver con una cuestión bastante gravosa para lo que ha sido el erario municipal. Mirá, a modo de ejemplo, en el año 2015, en diciembre del año 2015, el valor del módulo o unidad fiscal era de 4 pesos. A la fecha, estamos hasta diciembre del 2023, vamos a llegar con un valor de 19.50. Y si yo tengo que hacer las referencias, y por eso se estableció un criterio de un indicador, como es el valor de la nafta super Mm. en la localidad, el 4 pesos el módulo era el 25% del costo de la nafta super en ese momento, y hoy con 19.50 no llegamos ni, imagínate, está a 300 pesos el litro de nafta super y está a 19.50. Del Estamos 5%, por ahí. sí, Algo entre así, un 5 ¿no? y un 6%. Sí. Imagínate la depreciación que hubo en todo este periodo, y por esas cuestiones de nunca poder nosotros, a mí me tocó ser concejal de la oposición y siempre pensé lo mismo. Lo que quiero es que al Estado le vaya bien, porque si el Estado puede tener los recursos necesarios para contraprestar los servicios en forma adecuada, es lo que todos los vecinos y las vecinas requieren: una buena recolección de residuos, que haya agua, que las luminarias funcionen. Ahora es imposible dar esos servicios con la depreciación que te estoy planteando. Es más, si siguiéramos con los indicadores que teníamos en el año 2015, en la secuencia histórica, esto yo siempre lo explico cada año en el Consejo Deliberante mientras me toca ser el presidente del Consejo, y lo he explicado como parte de la Comisión de Hacienda cuando era concejal de la oposición. Nosotros tenemos que tener una secuencia que no se deprecie del modo que se ha depreciado, porque es imposible la contraprestación de servicios del Estado. Y básicamente yo, en general, cuando he hablado con vecinos, vecinas,
organizados por juntas vecinales o sin organizarse, y que vienen con los planteos y los reclamos que yo entiendo que son todos, la mayoría justos. Lo que digo es, bueno, pero ¿cómo damos respuesta con estos recursos? Es decir, si las personas pagaban 600, 700 pesos al año por recolección de residuos, y la verdad que el servicio que se le va a prestar por 600, 700 pesos es deficiente e ineficaz. Está bien. Por una cuestión de... Alejandro, hablamos hace poquitos días que estuvo el intendente aquí en la radio y hacía este mismo planteo. Quizá lo que causó sorpresa es que todo este tiempo no se le dio el aumento que pedía el Ejecutivo y ahora a 2 meses se aprueba en una sesión donde se pone en duda la rapidez y el hecho de no haber analizado con tiempo justamente estos 2 proyectos, el del aumento de la tarifaria y por otro lado el del presupuesto. Creo que eso llamó la atención. A mí, por supuesto que llama la atención porque en los últimos 4 años no hemos podido obtener un solo presupuesto y una sola tarifaria con los 4 votos que reclama y que exige la Carta Orgánica para el caso. Lamentablemente no lo hemos obtenido. En este caso sí se ha obtenido el 4º voto, sí, teníamos una mayoría simple como establece la Carta Orgánica y por eso se pudo aplicar ahora, más allá de que el trabajo de análisis de costo, presentación de la problemática y el hecho de fijar el concepto de unidad fiscal atado a un indicador, lo venimos planteando hace 4 años. Ajá. Lo hemos discutido, incluso en las audiencias de trabajo del Consejo de Planificación Estratégica también hubo una importancia de cobrar los servicios en función de los costos que los mismos tienen, sabiendo que aún con esta situación de cobro que se planifica para el año que viene, tampoco va a alcanzar y va a tener que seguir el Estado municipal subsidiando a través de la coparticipación varios de los servicios que se prestan. Así que sí, Alejandro, lo llamativo es que en 4 años ni la Cámara de Comercio ni la oposición política haya hecho una contrapropuesta, ¿no? Que sea beneficiosa para que el Estado pueda brindar los servicios que se necesitan a un costo razonable, que yo también creo que lo dije en algún otro medio y con otros vecinos. Si hay una idea de mejores costos, una propuesta más económica, no habría ningún inconveniente en pensarla, en escucharla, pero lamentablemente lo que aparecen son las quejas y las críticas por la baja calidad de la prestación de servicios, pero nunca aparece la propuesta de cómo financiamos, cómo pagamos cada uno de esos servicios. Bien. Alejandro, me parece que, esto para despejar. Los 3 impuestos no han tenido modificación, incluso en el automotor ha habido una reducción impositiva. Esto en cuanto a tributos. Así que no ha habido un 900% como por ahí he visto algunos mensajes de aumento de los impuestos. Esto es falso. Y lo que sí es cierto que ha habido una actualización en función de los costos del valor de las tasas que tienen una contraprestación, ¿no? Servicio de agua, servicio de luminaria y servicio de recolección de residuos. Y además, y se agrega, guardia urbana, guardia urbana y defensa civil. Claro, defensa civil, porque una de las cosas que nosotros observamos a partir de las graves emergencias que hemos sufrido, no solamente la ígnea, sino la hídrica, la situación con la nieve, tenemos que financiar nuestro servicio de defensa civil y de garantizar todo lo que tiene que ver con la seguridad de los vecinos ante situaciones complejas como las que se han dado, las que hemos vivido y que cotidianamente se vive. Digamos, el otro día con el desborde que se produjeron de diferentes arroyos, el impacto que tuvo sobre caminos rurales, rutas provinciales, y son inversiones que muchas veces no tienen una contrapartida presupuestaria, que no están planificadas, y por eso las respuestas no son las más adecuadas para dar, para responder ante las emergencias. Así que son todos conceptos que estaban planteados. Nosotros hace casi 2 años, adherimos al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos y Catástrofes, y eso implica también una contrapartida por parte
de los estados municipales para poder dar esa respuesta ante situaciones de emergencia. Alejandro, dos cortitas. Días pasados cuando estuvo acá el intendente Augusto Sánchez, indicaba, hablando de recaudación, que medianamente se estaría en un 40% actualmente del cobro básicamente de tasas. ¿Cómo se piensa, y ante este aumento y estas quejas allí en el ámbito comercial fundamentalmente, cómo piensa que pueda aumentarse ese nivel de recaudación? Y la otra es, ¿por qué el presupuesto se trató así de alguna manera tan rápido, ¿no? Cuando también parecía que todavía no se iba a tratar ni votar el presupuesto 2024 hasta el cambio de autoridades? Son varias cosas, sí, bueno. Son 3 puntos, por lo menos. Está bien, vamos por parte. Punto primero. Sí. Digo, entre ese 40-50% de contribuyentes que aportan y que están en regla, por supuesto que nosotros hemos retomado en esta gestión el tema de el cobro de aquellos que todavía no se han acercado a regularizar la situación. Eso es una situación en particular, cerca de un 40, 50, 55% es la cantidad de contribuyentes que están en regla. Es variable en función de diferentes etapas, obviamente, de cobro. Eso es un punto. El otro punto es el 80% de los contribuyentes del Agropueblo, los que tienen su terreno, su casa, ya sea en la zona céntrica o en la zona rural, esa puede variar un poco más o un poco menos, pero por todo concepto, impuesto inmobiliario y todas las tasas y servicios van a abonar aproximadamente 5.000 pesos mensuales. No estamos hablando de 5 millones de pesos, está hablando de 5.000 pesos mensuales, mucho menos de lo que pagan por servicio de telefonía, internet, DirecTV, y etcétera, etcétera. Es decir, yo entiendo que a nadie le gusta pagar, ¿sí? Digamos, sacar más dinero del bolsillo, a todos nos pasa lo mismo. No es simpático proponer un incremento. Ahora, no me parece para nada pensar que es absolutamente razonable que si uno paga 5.000, 6.000 pesos por un servicio básico de internet, ¿sí?, en su casa, pague 5.000 por la recolección de residuos, el agua, las luces, el impuesto inmobiliario, la inversión en defensa civil. La verdad que me parece súper razonable y puedo asegurar que aún no se cubren los costos que significa la prestación o contraprestación de esos servicios por parte del Estado municipal. Eso me parece que hay que fijarlo como un punto de análisis, porque si a vos te dicen, no, se fueron impuestazos 900%, la gente se asusta. Claro. Y me parece que hay que poner racionalidad. ¿Es esto el impacto que va a tener en el bolsillo del 80% de los contribuyentes? Digamos, esto para despejar dudas de cuál va a ser el impacto. El número que esto es lo que surge de la aplicación de la nueva tarifaria. Ese es un segundo punto. Y el tercer punto, los tiempos son los tiempos que se manejan en función de ¿qué? En función de que primero hubo un adelantamiento de elecciones, así que nosotros los primeros días de agosto ya entramos en contacto con las autoridades electas para trabajar en el proceso de transición, ¿sí? Así que el hecho de haber hecho las elecciones antes implicó un tiempo más largo para trabajar con las autoridades electas y los equipos técnicos de la actual gestión y de la gestión entrante, como para definir cuáles son en el diagnóstico las problemáticas a resolver y cómo buscar instrumentos o dispositivos para hacerlo, ¿sí? En ese sentido, de allí surge el análisis y la propuesta de este presupuesto y de esta tarifaria, que básicamente es muy similar a la que venimos presentando todos los años de la gestión. Lo que pasa es que muchas veces tuvimos que hacer cambios porque nos pidieron los concejales para acompañarla y después quedaba en comisión y no se aprobaba. Sí, digo, había una práctica de la oposición que tiene 4 concejales y el oficialismo 3, y nos faltaba siempre un voto, de guardar en comisión y no resolver los problemas.
Nosotros el año pasado, la propuesta nuestra era subir el valor del módulo a 42 pesos. 42 pesos. Con esta tarifaria quedan 39. Nuestra propuesta ya era subirla a 42 porque era lo que nos marcaba la secuencia histórica que tenía que estar el valor. No se aprobó, pero ni el aumento de 1 centésimo. Quedamos en el mismo valor que diciembre de 2021. Digamos, esto es un problema. Capaz que a algunos políticamente les parece que cuanto peor le vaya al oficialismo, mejor me va a ir a mí como oposición. Yo nunca pensé eso, siempre tuve otra postura, más allá de estar en la oposición o ser oficialismo. Para mí, el Estado tiene que garantizar servicios, y esos servicios tienen un costo, y hay que sincerarlo, hay que mostrarlo a la comunidad, hay que decirles, me parece que pagar 100 pesos por mes para la recolección de residuos, no hace falta que le diga a cualquiera que eso no sirve para cubrir los costos. ¿No? Alejandro, así que, sí. Con respecto al aumento de los sueldos en la planta política, que también se habló de un porcentaje que llegaba al 400%. No, pero no, sinceramente no sé de dónde sacaron esos datos. La única verdad es la realidad. La realidad es que la Carta Orgánica dice cómo se fijan los sueldos. Por una cuestión de disponibilidad financiera, ante situaciones de emergencia, aparte por el estilo que tiene Augusto y yo en particular, que somos muy austeros, siempre relegamos la discusión sobre eso, y en el Consejo Deliberante lo pueden afirmar el resto de los concejales. Hace 2 años que se estuvo trabajando sobre el establecer el valor del sueldo del intendente, porque los funcionarios van atados al valor del sueldo del intendente. Lo único que se hizo es reglamentar lo que dice la Carta Orgánica al respecto y fijar el sueldo del intendente. Y yo lo vuelvo a afirmar, no sé dónde salen las argumentaciones. Hoy el intendente está alrededor de los 300.000 pesos. Con esta ordenanza que se sancionó el otro día, va a ir a 450.000 pesos. No estamos hablando de 400% de aumento, estamos hablando de un 50%. ¿Por qué? Porque después todos los funcionarios van atados al sueldo del intendente, y si vos no fijás ese valor, hoy los secretarios tendrían que cobrar menos de lo que están cobrando el día de hoy, que es cerca de 200.000 pesos. Y también hay que dar respuesta a estas cosas que no son simpáticas para nada. Pero jamás podemos afirmar que hay 400%, porque eso es mala fe o es un desconocimiento de cómo es la secuencia. Yo tengo los datos, estamos trabajando en economía, analizando, porque la disponibilidad financiera es importante para evaluar en qué momento se iba a poner en marcha y en práctica esto. Así que sí, también fue un acuerdo con la gestión que va a ingresar, que era una barbaridad que el intendente esté en la mitad de la tabla de lo que cobran en muchos casos algunos de los empleados municipales. Así que nos pareció que era razonable y que era oportuno hacerlo en este momento. Alejandro, gracias por habernos atendido, muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias, luego. Buenos días. Alejandro Márquez, el viceintendente y presidente del Consejo Deliberante de Lago Puelo, entonces con toda pormenorizado allí de lo que ha sido las consecuencias de la aprobación la semana pasada del presupuesto 2024 y de una nueva tarifaria.